Hola, ¿qué tal? Soy Nico Pardo y hoy volvemos con un nuevo devlog. Bueno, hoy simplemente va a ser una pequeña actualización de cómo seguimos trabajando los escenarios, más o menos como para terminarlos. Hoy simplemente vamos a tratar temas como el foreground, partículas ambientales que le dan un toque bastante bonito, y por último luces, que quiera creerlo o no, las luces le agregan bastante a un escenario. No me extiendo más y pues nada, empecemos. Bien, como dije previamente, empecemos con el foreground. Entonces, bueno, esta parte del foreground sí es bastante sencilla, no intentaré no extenderme mucho para ello, y lo que hice fue que en los assets o elementos que importen, o en los sprites que importe en el Atlas, creé unos que son totalmente negros. Técnicamente son los mismos elementos, solo que totalmente tintados en negro, para que se mezclen, no se confundan con el foreground, ya que, digo, no con el foreground, no, sino con el midground, ya que el midground o la grilla es completamente negra. Y lo único que hice fue el mismo proceso que hice con el background, coger elementos, duplicarlos y ponerlos en diferentes partes del eje Z en la parte de adelante, ¿no? En el video en el que vimos cómo está compuesto un escenario de Hollow Knight dentro de Unity, que cualquier cosa lo dejo aquí para que le eches una ojeadita, me di cuenta que las partes del foreground también están hechas para ocultar pequeños errores o pequeñas incongruencias entre el midground. Mejor dicho, para ocultar embarradas, como en una maqueta de meter arbolitos para ocultar errores. Entonces pareció bastante interesante. Siempre hay que tener un poquito de cuidado con estos elementos, porque pues es muy fácil caer en duplicar elementos de más, que es lo que a mí me ha estado pasando, porque pues es fácil darle control de posicionar elementos y rellenar espacios en blanco. Entonces digamos que este escenario sí necesito como volver a rehacerlo, quitarle más elementos, optimizarlo un poquito, pero más allá de eso el foreground pues no tiene como mucha ciencia, ¿no? Tampoco quiero extenderme mucho en ello. Yo hice tanto para el suelo como para el techo. En la parte de arriba simplemente hay como unas especies de telas o telas desgarradas, pero es básicamente lo mismo que hice con la parte de abajo. Cuando me sentí satisfecho simplemente pasé a las partículas, ¿no? Partículas ambientales. Hace tiempo también hice un video de cómo hice pues más o menos estas partículas, aquí dejo el video. Y también explico los tutoriales que seguí, toda la vaina, me parece que es bastante útil, entonces ahí te lo dejo. Y estas partículas, si es verdad, las hice hace bastante tiempo. Hice de dos tipos, uno que fueran como una especie de niebla que se muevan. Esas de momento no las estoy usando porque pues no los vi necesario. Pero otra que sí me pareció bastante bonita son unas partículas que parecen como unas lucecitas, o que parecen unas especies de luciérnagas, que le dan un toque bastante impresionante a la escena. Y con las partículas es exactamente el mismo proceso, colocando partículas por aquí y por allá a lo largo del eje X, en el foreground, background, para darle como ese aspecto de profundidad hasta que se sienta el espacio un poquito lleno. Lo bacano de las partículas es que también se pueden escalar, entonces las achiqué para colocarlos cerca de fuentes de luz, como pueden ser las lámparas, ¿no? Les da un toque bastante bonito y queda bastante brutal. Aún así, pues con las partículas tuve el mismo problema, como son partículas bastante pequeñas, o mejor dicho, la emisión de la partícula es bastante pequeña, si me hago entender, espero que sí. Cae en el mismo error que con el foreground y el background, y es que comencé a duplicar de más, ¿no? Es decir, hay demasiada emisión de partículas. No sé si eso afecta al rendimiento, que espero que no mucho, pero sé que lo puedo optimizar más. Es decir, una emisión de partículas que abarque más espacio me haría más fácil el trabajo. Aún así, por las que tengo como prueba, quedan bastante bien. El resultado es bastante interesante, que hace que el escenario tenga movimiento, ¿no? Que no se sienta como si estuviera estático, o que se sienta como si estuviera congelado en el tiempo, que a veces me da la sensación de eso. Entonces estas partículas brutal, porque le añade mucha vida y mucho movimiento al escenario. Me toca practicar más con las partículas. Me gustaría hacer partículas de pronto de polvo, que lo he visto en varios juegos, incluso en Hollow Knight, que abarquen gran parte del escenario, pero bueno, eso ya lo estaré mirando. Y la última parte son las luces, ¿no? Unity tiene un sistema de luces 2D como tal, es decir, un sistema de iluminación que afecta exclusivamente a los sprites. Ese sistema no lo estoy usando de momento. Como ya sabemos, o como vimos pues, en los videos que ya mencioné anteriormente, en Hollow Knight las iluminaciones son simplemente pequeños sprites con opacidad que se ponen en el escenario, ¿no? Y da como resultado pues una sensación de que son luces bastante creíbles, y es bastante fácil de hacer. Entonces hice eso mismo, simplemente fui a Photoshop, creé un documento de 200 por 200 píxeles y un círculo con difuminado gaussiano. Lo importé a Unity y esa es la luz que estoy usando. Obviamente, como es una circunferencia bastante pequeña, la utilicé para colocarlo en las lámparas, y da un buen resultado. Pero también lo coloqué como en las entradas o en los pasos donde se ve que se va a terminar un escenario y comenzar otro. También los coloqué ahí. Me parece que es una buena forma de llamar la atención para decirle al player, oye, por aquí puedes seguir, o por aquí hay una entrada. Entonces brutal por eso. Simplemente escalé un poco las luces, por pequeñas que fueran, porque pues Unity es bastante bueno a la hora de escalar elementos. No permite que se pixelen, sino que se pongan un poquito borrosas, y pues como es una luz con transparencia realmente no se nota nada y se ve bastante bien, no hay ningún problema. Más allá de eso, lo que hice fue coger la misma luz y escalarla en X, en Y, intentando darle formas
de luces en la parte del foreground para que abarque un buen espacio. También creé otra luz como si fuera un pequeño haz de luz o un rayito de luz que entra bastante definido, que funciona muy bien. Lo gracioso de esta luz es que es un sprite simplemente con un píxel de ancho que va desde el color blanco a transparente, si me hago entender, ¿no? Y funciona bastante bien cuando lo escalas. No es necesario que sea un píxel de ancho nomás, se puede hacer de cualquier forma, pero pues lo hice simplemente porque pude. Me pareció pues bastante interesante. Esto lo saqué de un proyecto que se llama Lost Script, que es un proyecto gratuito que da Unity, que tiene en la tienda de Unity, en donde pues en este archivo se destacan las últimas herramientas 2D, ¿no? Del propio Unity. Entonces es un archivo bastante bueno como para analizarlo, para ver cómo hacen los expertos las cosas. Pero bueno, etcétera, que me estoy desviando. Bueno, y con estos rayitos de luz simplemente los coloqué más que todo en la parte derecha del escenario, ya que se siente más cubierto, como si fueran pequeños haces de luz que se esfuerzan por entrar al escenario, ¿no? Bueno, tampoco usé mucho de estas luces, simplemente con un par de luces por aquí y por allá la vaina quedó impresionante. O sea, es bastante impresionante, un par de luces, un par de partículas y hermano, el cambio es total, ¿no? Entonces aquí está un poquito el resultado y en lo personal me gustó bastante. Bueno, también estuve probando un poquito las luces 2D que tiene Unity y realmente funcionan muy bien. Si trabajas con luces de colores funciona bastante bonito porque los colores se mezclan y se ve bastante espectacular, se puede conseguir bonitos efectos. Pero los que alguna vez han utilizado iluminación en un entorno 2D, puede ser dentro de Unity o en Blender o en Maya, saben que las luces son complicadas de trabajar, ¿no? De todas maneras requiere un poquito de práctica, que todo el escenario quede iluminado, que ningún elemento quede sobreexpuesto, que las luces no se choquen o bueno, que se molesten entre sí. Entonces pensé que era como algo más de lo que preocuparme, ¿no? Me parece como más práctico utilizar como estos pequeños sprites y colocarlos por aquí y por allá, da un resultado bastante bonito que utilizar las luces 2D. En principio creo que no los voy a usar, o de pronto que sea algo situacional o que me entre la creatividad de alguna forma, ahí sí utilizaré las luces 2D. Bueno, como resultado esto es lo que tengo, me parece que es bastante bonito, me parece que es un buen logro y yo creo que con esto se cierra el workflow o el flujo de trabajo, mejor dicho el proceso de crear un escenario. Y el resto es simplemente hacer lo mismo, bocetos, digitalizar, midground, background, foreground, partículas y cerramos con luces y se repite el proceso. Entonces bien por ese lado, nada, seguir desarrollando, ¿no? Todavía le falta mucho al juego, la idea es aunque sea este año tener una demo para sacar, pero bueno, eso sería todo. Sé que este video es un poquito corto, pero nada, espero que te haya gustado, que te haya sido útil y nos vemos en el próximo video.